Buenos días de nuevo. Gracias, José Ignacio. Creo que fue entre el 99 y el 2001 por ahí que José Ignacio llegó a la iglesia. Corríjanme. ¿2000? 95, sí, recuerdo, 95. En 95 fue que llegamos allá al Biblos. Sí, recuerdo ese día porque por ahí cercano llegó Simón también. Y yo me siento feliz en el Evangelio. ¿Usted no? Yo estoy en el Evangelio desde que tenía algo así como 13 años. Aunque pasé una buena cantidad de tiempo en los campamentos de niños, pero a los 13 años el Señor me agarró. Tuve un parpadeo ahí a los 17, pero el Señor me volvió a estremecer y tengo unos cuantos años caminando con el Señor. Y como dijo aquel anciano Anselmo, mi Señor nada me ha hecho. Algunas veces, por no decir siempre, yo tiendo a meter la pata. Pero bueno, me doy cuenta que como siempre, a Fanny le gusta cantar. Felicito voz de coro y ahora Jacqueline canta también. ¿Ah? Y Leila también. Felicidades. Bueno, como todos estamos siguiendo nuestras prédicas, creo que saben qué toca hoy, ¿verdad? Así que si me ven un poco nervioso, no se preocupen. Es parte de la rutina. Estamos entonces en... Ajá. Ok. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Señor y Dios, te damos gracias. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu piedad. Te damos gracias por tu bondad y te damos gracias por tu palabra. Por tu sempiterna palabra, Señor. Pon en nuestros corazones el deseo de oír. En nuestras mentes la inquietud de entender. Y glorifícate, Señor. Que todo lo que hablemos sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén. No sé si me están escuchando bien o... ¿Así? Ah, ok. La cosa es que yo soy muy inquieto con las manos y me cuesta ponerme al día con un micrófono en la mano. Estaba pensando en por qué quería predicarles o por qué debo predicarles esto. En primer lugar, porque me asignaron la prédica, no tengo otra, no hay forma. Pero ¿por qué estamos predicando esto? En el caso particular, buscándole el propósito a esto, no es más que compartir la relevancia que da el apóstol Pablo acerca de las noticias que genera la iglesia de Dios. Su iglesia, su nueva iglesia, sus condiscípulos, sus nuevos condiscípulos, los que están a kilómetros de él.
los que no puede ver todo el día. Él está interesado en saber y envía a un emisario, envía a un periodista, envía a alguien que le traiga un reporte. Y él quiere mostrarnos qué resultados hubo o trajo Timoteo. Y cómo esa noticia no solo impactó a Pablo, sino que hoy también produce un impacto en nuestras vidas personales. Luego, Timoteo ha vuelto de su viaje a Tesalónica y su mochila está repleta con noticias que hablan de la fe, de relaciones armónicas, de buenos recuerdos y de deseos de encontrarse con sus mentores de nuevo. Son noticias que como agua refrescante confortan, consuelan y dan un respiro al alma afligida de Pablo. Pablo, al conocer la situación de sus nuevos compañeros de fe, se goza, es consolado y tiene un rabiamiento. Son noticias que rompen la desesperanza, que produce en el apóstol el no saber la situación, el no saber qué estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Y lo lleva a expresar alabanzas de gratitud, lo lleva a expresar gozo de manera insistente. Son noticias que dan seguridad al apóstol sobre el caminar de sus nuevos condiscípulos. Ellos andan bien a pesar de las persecuciones. Además, viven en armonía. No solamente andan bien, no solamente están perseverando, sino que hacen visual esa perseverancia. Vive en el amor, que es el distintivo de la iglesia de Dios. La máxima gracia. Son noticias que confirman a Pablo que su llamado dio en el clavo, que Dios no se equivocó. Su ministerio y trabajo en el Señor están teniendo fruto y por lo tanto tiene nuevas perspectivas de seguir adelante de manera fiel, porque recuerda de dónde fue sacado, recuerda quién le llamó y recuerda las palabras de su llamado. Te he llamado con un propósito, te he llamado para que me seas un siervo útil. Por supuesto que todos recuerdan que fue traumática esa llamada. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, ¿qué importancia tiene este episodio para nosotros hoy? Una respuesta corta. Toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que está aquí en este libro viene de parte de Dios. Y viene en nuestro idioma, sea inglés, castellano, arameo, guayú, etcétera, etcétera. Con esta idea en mente, vamos a escudriñar el reportaje. ¿Lo escudriñamos? ¿O nos vamos de aquí? En forma sintética, me he tomado la molestia de enviarles el bosquejo a algunas personas que tengo sus celulares en el teléfono. Primero, está el portador de la noticia. Segundo, está el contenido de la noticia, las consecuencias, las aplicaciones y algunas referencias doctrinales que hay en este pasaje. Pero antes quiero hablarles un poquito acerca de la idea central. Dar noticias veraces sobre el estado de la iglesia da consuelo y renueva la vida del liderazgo. El liderazgo, estoy seguro que se siente bien cuando sabe que fulano, perencejo, sutanejo están marchando en fe, están marchando en amor, están marchando en armonía. Eso da regocijo. Eso hace que José Ignacio diga, Priscila, esto puede ir solo. No. Priscila, esto va a viento según el Señor. Porque en esos vientos difíciles, la iglesia también se comporta de la misma manera. ¿Y cuál es la misma manera? En fe. ¿Cuál es la misma manera? En amor. ¿Cuál es la misma manera? Recordando los buenos tiempos. Yo siempre recuerdo los buenos momentos de mi vida, desde el 77 del siglo pasado hasta hoy 2024.
Hubo una noche en que estuvimos en una vigilia y yo siempre tenía esa curiosidad por saber qué era el asunto del Espíritu. Como yo vengo de un contexto un poco pentecostal conservador, con enraizamientos bautistas, así que soy una mezcla de todo un poco. Pero una noche, cuando yo tenía algo así como 16 años, en esa vigilia yo sentí un gozo indescriptible de parte del Señor. Y toda mi vida de ahí en adelante, siempre que he tenido algún conflicto, yo en un momento determinado de esa circunstancia, vuelvo a sentir ese gozo. Algo entre el Señor y mi persona. Eso me da seguridad para seguir adelante. Entonces, les recuerdo, dar noticias veraces sobre el estado de la iglesia da consuelo y renueva la vida del liderazgo. Voy a pedir que si me salto la hora, por favor, recuérdenmelo. Estoy corriendo ya. Ok, comencemos entonces con el portador. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, Timoteo, ¿qué nombre? Honra a Dios significa. Era de madre judía y padre griego. Y tenía una abuela que se esmeró en darle una educación especial. Tuvo un cuidado ejemplar. En él destaca que fue circuncidado, a pesar de estar en una ciudad griega, pero fue circuncidado por causa de los judíos, para evitar conflictos de Pablo. Su experiencia. Lucas relata que cuando Pablo llegó a la región de Derbe y Listra, allí había cierto discípulo llamado Timoteo. Destaca, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Su educación. Su abuela Loida y su madre Eunice le entrenaron bajo una educación judía. Pablo así lo confirma cuando dice: desde niño has aprendido las sagradas escrituras. La importancia de enseñar al niño. Y estamos hablando de un hombre que tuvo con Pablo 15 años. 15 constantes años. 7 años entre el primer viaje y el segundo viaje de Pablo, Timoteo creció en madurez. Timoteo creció en responsabilidad. Timoteo creció en actividad y en trabajo bajo el mando de Pablo. ¿Y quién no le gustaría tener, después que uno conoce a Pablo, un apóstol así? Yo he escuchado que el hermano es un fan de Pablo. No sé si los dos nos adaptaríamos a ese ritmo de Pablo, pero fue genial para Timoteo. En Timoteo 4:14, Pablo le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos. Este mandamiento, hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron ante ti, milites por ella la buena milicia. ¿Están entendiendo la idea? Aquí está un hombre que fue tomado desde muy joven, fue enseñado y ahora está ejecutando tareas en el ministerio con... No hay primeros apóstoles, pero si fuésemos a clasificar a los apóstoles, Pablo estaría ahí entre los primeros lugares. ¿Qué experiencia tenía Timoteo? Cuando se escribió Primera de Timoteo, había estado con Pablo, como les dije, 15 años. Llega a Macedonia con Silas, donde está Pablo predicando. El tema: Jesús era el Cristo. Pablo le envía a Macedonia. Cuando se escribió Romano, Segunda de Corintios, Filipenses, Colosenses, ¿quién estaba allí? Timoteo estaba allí. Hablemos de números. 6 veces es mencionado en Hechos, 17 veces en las epístolas paulinas. Tuvo una importancia histórica a los ojos de Pablo. Pablo se refiere a él en los siguientes términos: esperen el Señor Jesús, enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros.
Timoteo traslucía sus intenciones con la iglesia. A veces creo que los pastores se preguntan, ¿y a quién voy a enviar? ¿Quién puede hacer la tarea? Y comienzan a ver el perfil de la gente. Y a algunos les cuesta trabajo decir, fulano sirve para tal cosa. Porque a veces parecemos agentes especiales, o espías, o hombres de negro. No dejamos traslucir nuestra profesión. No dejamos traslucir lo que somos y lo que podemos aportar a las iglesias. Entonces venimos y nos sentamos allá en aquella esquina como se sienta alguien allá. Algo así como queriendo no ser molestado. Hay que mostrarse. Los buenos equipos se muestran. Los buenos equipos se conocen. Cuando uno ve al Manchester City o al Real Madrid o al Barcelona, con el perdón de algunos, esos equipos se muestran. Esos equipos se piden la pelota. Esos equipos funcionan. Y esos equipos son exitosos. ¿O no lo creen? No espero muchos amenes, ¿eh? Les decía que tuvo importancia histórica. Les decía que Pablo tenía puesta su mirada como su posible sucesor. No lo dice en ninguna parte, pero todos los indicios apuntan que Pablo tenía esperada confianza en Dios de que Timoteo llevaría la obra al siguiente nivel. Porque Timoteo era la primera generación, la segunda después del Señor, la primera después de los apóstoles. ¿Me entienden la idea? En esta iglesia hay una primera generación, la que vino. Hay una segunda, la que está creciendo. Los jóvenes, acá. Bueno, yo no soy tan joven. Pero no veo muchos jóvenes aquí. Pero esos jóvenes, como Débora, Oscar, son la segunda generación de esta congregación. ¿Dime? Bueno. Esos son tercera y cuarta por allá. A esos ni los molesten todavía, por favor. Nadie como Él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, según Filipenses. Tenemos ante nosotros un joven con una auténtica fe, con un carácter humilde, con un sentido de obediencia y sobre todo con una sana doctrina. Les pregunto, ¿puede ser creíble su reporte? ¿Creen que lo que diga Timoteo en la Biblia es creíble? Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias, noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Fe y amor. Según Calvin, un comentarista, estas dos palabras son la suma de la piedad. Es lo máximo. Son buenas noticias. Hay una excedencia de información hoy por donde uno quiere ver o no quiera ver, hay noticias. Pero no todas las noticias son hechos noticiosos. Entiéndase eso. Putin perdió la guerra. Fulanito de tal ganó. Perencejo gastó una fortuna en una casa. Todo eso es noticia. Pero ¿son hechos noticiosos? Los hechos noticiosos es la iglesia, ¿Cristo en uno? Uno en Cristo, estoy confundido con aquello. Uno en Cristo está reuniéndose hoy aquí en la sede de Ceproragua. Este es un hecho noticioso, porque está ocurriendo, ¿sí? Pero aquí dijo Pablo una buena noticia. Nuestros hechos noticiosos. Vamos a pasearnos un momentico por allí. Los esposos Juan y Vanessa, Débora y Alejandro, están esperando. Ya Juan y Vanessa salieron del asunto. Muy bien, gracias por la réplica. Jacqueline fue operada con éxito. Los jóvenes se reunieron el día lunes. Elisa y la orquesta estuvieron de gira.
Habrá visita, este es un hecho futuro, habrá visita al ancianato en la ciudad o pueblo de San Mateo. Todos esos son noticias y hechos noticiosos que nos impactan o no nos impactan. Eso depende del gusto. Volviendo a Pablo. Pablo dice que ellos estaban firmes en fe y amor. Desglosemos un poquito esto. Esto me tiene incómodo, ¿verdad? ¿No? ¿Hay que ir arriba? Creo que me voy a caer con él. Fe. ¿Sobre qué descansaba la fe de los tesalonicenses? Recorramos rápidamente la misma epístola. Su fe descansaba en, primero, la paz y la gracia que el Señor les otorgó. Eso está en 1.1. La elección de la cual habían sido objeto está en 1.4. Estaban conscientes de que habían sido liberados de la ira venidera, está en 1.10. Descansaban en la resurrección de Cristo, también en 1.10. Esperaban su venida, en 1.10a. Confiaron en la predicación de Pablo y sus compañeros. Qué increíble. Siempre me impresiona Pablo. Estos son pilares que sostienen a los creyentes. No importa cuánto viento de falsa doctrina venga, el creyente, la iglesia que mantiene este credo, se va a sostener y las puertas del infierno no podrán contra ella. Yo soy un partidario de los credos. Y cuando uno estudia la historia de todos los credos, tienen un sentido de ser, aunque es engorroso, son cargados para leer porque parecieran que fueron escritos con letras pequeñitas, pero son interesantes. Porque cada vez que había un problema, desde aquel que hubo en Hechos 15, la iglesia se reunió en un concilio y la iglesia determinó en pleno. 100 años después se volvió a reunir, 100 años después se volvió a reunir. Y cada una de esas veces en que la iglesia se reunía, hacía frente a un problema. Y unidos decían, no va, no va, no va. Por eso es que los ruselistas, el otro grupo, fueron retenidos desde el primer siglo hasta 1800. La doctrina apostólica fue retenida hasta el 2000, porque ya la otra iglesia, la gran iglesia, ya tenía sus apóstoles. Pero la iglesia evangélica siempre ha querido tener apóstoles. Y en casi 5, 6, 7 concilios, en 600 años, la iglesia evangélica dijo, no van. No hay sucesión apostólica. Los apóstoles terminaron con el último apóstol. Jesús no declaró que debía haber una sucesión apostólica. Y pudiéramos sentarnos a estudiar el porqué. Pero, brevemente, hay que estar con el Señor, haber sido discipulado y ver la resurrección de Cristo. Ahí no hay para dónde agarrar. ¿Se quedaron calladitos? Bueno, para pensar. Lo más importante es lo que creemos y que este creer esté basado en lo que dice la Biblia. Desde aquí hacia atrás, los hombres decían la Biblia dice. Y había programas que decían la Biblia dice. Y todavía hay un programa donde usted puede escudriñar a través de la Biblia. Porque la Biblia dice. No hay ninguna nueva revelación. Dios no está revelando nada nuevo. Para el perdido el mensaje es, estás perdido. Segundo, el mensaje es, Cristo vino a rescatarte. Tercero, tienes que tomar una decisión. Cuarto, vas a morir. Y si no recibes a Cristo, vas a pasar la eternidad sin Él. Esa es una verdad inconmovible. Esa es una verdad que nos sostiene. Y la iglesia, repito, que vive esa verdad, pues no será muy grande, pero sí impactará su sociedad, porque al vivir una verdad, la va a proclamar,
la va a enseñar, se va a arriesgar y va a esperar en Dios, quien da el crecimiento y quien agrega los que se han de salvar. También hablaba del amor, la mayor de las gracias. Les mantenía unidos en Cristo, les mantenía unidos entre sí. No había brechas entre ellos. Los problemas y desavenencias se solucionaban en sana paz. Y por tal gracia, el amor los mantenía unidos a sus pastores a pesar de la distancia. Pregúntese, ¿somos unidos? A pesar de que no nos vemos, ¿estamos unidos? Escuchemos la voz del apóstol Pablo. Efesios 3, 17 al 19. Si alguien lo tiene en su Biblia, por favor, llame su Biblia electrónica como sea. Efesios 3, 17 al 19. Ustedes llegan primero que yo, por favor. ¿Ya llegaron? ¿Puede alguien leerlo? Efesios 3, 17 al 19. Hermanos, nosotros podemos etiquetar el Evangelio de una religión, pero no es una religión cualquiera. Es lo más excelso que ha llegado a este planeta, porque viene de las manos del mismo Dios. En algunos lugares a este pueblo se le conoce como el pueblo del libro. En otros lugares a este pueblo se le conoce como el pueblo más feliz del mundo. En otros lugares se le conoce a este pueblo como los evangélicos que creen en un Dios o en un hombre que resucitó. ¿Sí es así? Y esa verdad nos mantiene unidos. Esa verdad nos mantiene en espera. Esa verdad nos mantiene haciendo el obrar día a día. Pero este pueblo no solamente tenía fe, este pueblo tenía buenos recuerdos. Estos hermanos no tenían el periódico escrito, tampoco la radio, mucho menos la TV y la internet, ni pensarlo. Tampoco tenían la nube para guardar sus recuerdos y sus fotos. No tenían Instagram, ni WhatsApp, ni Facebook, etcétera, etcétera. Tampoco tenían Google Drive, tampoco tenían OneDrive para guardar 15 gigas de foto allí o de recuerdo. No tenían nada de eso. Pero sí tenían una memoria personal que se hacía colectiva. Oscar me decía, y perdona que te nombre Oscar, me decía que cuán difícil es predicar el evangelio a los jóvenes de hoy. Porque cada 2 segundos están cambiando de tema, cada 2 segundos quieren algo diferente. Pero recordemos, el Espíritu Santo está ahí para decir, para, detente y piensa. Ellos siempre recordaban con cariño y Timoteo nos dice que conservaban gratos recuerdos, en este caso, de Pablo, Silas y el mismo Timoteo. Estoy seguro que los hermanos de Tesa recordaban nombre de los misioneros. En estos días José Ignacio dijo los misioneros, se me ocurre Gal, Abril, John, Judy, Jane, Jean, Katy, la flaca, Lara, otros misioneros como el peruano Melcon, ¿quién más? Rebeca, nombres que vale la pena recordar y orar por ellos siempre. Además recordían sus ademanes. Me gustaba cómo predicaba Jim. Era como yo, movía mucho las manos y siempre era incisivo. Jim me dejó la marca de leer la Biblia en un mes. Yo escuchaba que Jim andaba en una campaña leyendo la Biblia y yo, como 8 o 10 años después, dije,
esto debe ser posible leer la Biblia en un mes. Hermano, sí es posible leerla en un mes. Usted termina casi muerto, pero la lee. Pero cuando usted la lee la tercera y la cuarta vez, entonces siempre en diciembre dispongo mi mente para clavarme de nuevo en la Biblia y leerla toda en un solo mes. No me pregunten si aprendo o si recuerdo algo, pero sí me ayuda. Recordaban sus ademanes y sobre todo su trato gentil. Ellos no habían estudiado cultura, pero sabían cómo tratar a los extranjeros. Además, venían de una raza judía y los judíos habían sido enseñados a tratar con el gentil, porque Dios había contemplado que los gentiles podían ser parte del pueblo de Israel. ¿Sí? Al respecto es importante tener memoria del pasado, de las misericordias, de las obras maravillosas. Me acordaré de las obras de Jehová. Sobre todo debemos recordar la palabra del Señor, recordar su muerte. Hoy estarás conmigo en el paraíso, y esto lo haré, y todas las veces que lo haré, me recordaréis. Y no olviden, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. El Padre y yo uno solo somos. Cuando recordamos, vivimos, dice una canción. Pero cuando recordamos, reafirmamos nuestros valores y nuestra fe. Y cuando recordamos eso, es casi imposible errar. ¿Sigo? Me dan 5 minutos. Ok. Bueno, vamos a cerrar cuaderno. Vamos a dedicar estos 5 minutos a llevarnos por lo menos 2 aplicaciones. Número 1, somos portadores. Somos portadores de una buena noticia. No de cualquier noticia. Si no la conocemos, tenemos que aprenderla. Así como la gente que estudia programación. Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la aplicación? Usted va a sacar tiempo, va a sacar lugar y va a sacar cómo para estudiar su Biblia metódicamente y aprender la buena noticia que una vez le fue explicada a usted. Porque el problema es que el mundo está perdido. No solamente está perdido, está desinformado. Si usted le pregunta a un niño de 6º grado que hay un libro llamado Génesis, él no lo sabe. Pues alguien tiene que ir a decírselo. Entonces, somos portadores y debemos practicar cómo dar la noticia. ¿Cuál noticia? La noticia de que Jesús es el Rey, que es el Señor, que vino a salvarnos y que pronto volverá. Y por ello usted se va. En segundo lugar, debemos revisar nuestra fe. ¿En qué creemos? No por qué lo creemos, sino en qué creemos. ¿Cuál es la lógica de eso? Y le va a descubrir la utilidad. Con esas ideas en mente, podemos ir a casa y hacer de Primera de Tesalonicenses que este tiempo de estudio está valiendo la pena. Vamos a orar. Señor y buen Dios, te damos gracias. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu perdón. Te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a encarrilar nuestras vidas en tu palabra, Señor, que es la verdad. Que tu Espíritu Santo nos recuerde y que nos pongamos, Señor, como Pablo, metódicos y perseverantes, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga y muchas gracias.